Saludos, profesor y compañero. El equipo 3. Hablaremos sobre el enfoque cuantitativo y criterios de confiabilidad. Es un método para la recolección de datos y para la investigación científica y no científica. Tiene un enfoque positivista, la respuesta a hipótesis, su clasificación puede ser de tipo descriptiva, de observación, inferencial, analítica y etnográfica. Sus bondades: tiene precisión, réplica y predicción. Su proceso es deductivo probatorio. Se obtienen los datos por revisión histórica, encuesta, prospectiva y retrospectiva, que luego se evalúan estadísticamente. Su método puede ser paramétrico o no paramétrico. Su objetivo es medir considerando estas preguntas: ¿qué estoy investigando? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero lograr? Este enfoque tiene como ventaja proporcionar un gran número de respuestas de sus clientes y de los otros grupos de usuarios en los que usted o su organización se están enfocando. También es notable porque es rápido, económico y manejable para las personas. Y desventajas: que los resultados de la investigación cuantitativa pueden ser demasiado general, no siempre pueden describir un problema en detalle. Acá está graficado las fases del método cuantitativo. En sus alcances tenemos que los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común antecede a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales o explicativos. Los estudios descriptivos por lo general son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Estos componentes para los estudios, pero en la práctica cualquier investigación puede incluir elementos de más de uno de esos 4 alcances. Esta reflexión es importante porque del alcance del estudio depende la estrategia de investigación. Cuando hablamos de confiabilidad de un instrumento, nos referimos a la perspectiva de un reconocimiento de medición aplicándolo repetidamente y este va a producir la misma respuesta. En el siguiente cuadro vemos un ejemplo de cómo se representa la calidad, el procedimiento, la técnica de cálculo en los criterios de confiabilidad. Gracias. El enfoque cuantitativo se utiliza para la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Su significado viene del latín quantitas, que se remite a conteos numéricos y métodos matemáticos. Dentro de sus principales características está el planteamiento acotado, mide los fenómenos, utiliza estadísticas, prueba de hipótesis y teoría. Dentro de su proceso encontramos varias etapas. Dentro de ellas está la idea, el planteamiento del problema, revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico, visualización del alcance de los estudios, recolección de los datos, definición y selección de las muestras, desarrollo del diseño de investigación, elaboración de hipótesis y definición de variables, análisis de datos, elaboración del reporte de los resultados. Dentro de sus principales elementos encontramos 5, como son el objetivo de la investigación, la cual tenemos que hablarlo con claridad, expresarlo, mejor dicho, con claridad, ya que es la guía de la investigación. Posteriormente tenemos lo que son las preguntas de la investigación. Estas nos darán respuesta a lo que estamos investigando. Luego tenemos lo que son la justificación, que esta nos dirá por qué es importante y necesario la investigación. Luego tenemos la viabilidad, que es el alcance de la investigación, tanto en los naturales, humanos, materiales, etc. Y posteriormente tenemos la evaluación de la deficiencia, la cual esta nos indica el alcance de la investigación y qué podemos aportar en ella. Muchas gracias. Es importante referirnos a los métodos y técnicas dentro del enfoque cuantitativo, ya que guardan una relación jerárquica y coherente teórico-metodológico. Los métodos es el proceso de planificación del análisis de datos, mientras que las técnicas es la ejecución de los instrumentos obtenidos de información. Por otra parte, se detalla, según González, un listado de técnicas de recolección de datos. Estas deben ser experimento, encuestas por internet, entrevista cara a cara, entrevistas autoadministradas a personas o grupos. Por otra parte, los métodos deben ser experimental, encuestas y análisis de datos. También se detallan los que son los tipos de preguntas que deben relacionarse dentro del enfoque cuantitativo. Estos deben ser de tipos cerradas o tipos abiertas. Las tipos cerradas deben ser dicotómica, respuestas múltiples, filtros o filtradas o sugeridas, mientras que las abiertas deben ser por ordenanza, cuadro de batería y numéricas. Hola, mi nombre es Denderly Ríos. Vamos a hablar un poco de la confiabilidad de un instrumento, la cual se refiere al grado en que al aplicar este instrumento en diversas oportunidades a una misma población o muestra genera resultados iguales. Si los resultados que generan no son iguales, indica una baja confiabilidad. Como un ejemplo de ello, tenemos que si yo quisiera medir la temperatura ambiental al utilizar un termómetro en 2 oportunidades, si en el primer momento me arroja 40 grados centígrados y en el segundo 10 grados centígrados, eso me indica que el termómetro no es confiable. Hay factores que afectan la confiabilidad, como lo son la improvisación, utilizar instrumentos no validados para Latinoamérica, o por otro lado las condiciones en las que se aplica, por ejemplo el ruido o mala condición ambiental.
Por otra parte, es importante, para calcular la confiabilidad se debe calcular el coeficiente de fiabilidad. Para eso se utilizan procesos como lo son la confiabilidad mediante test-retest, segundo lo que es el método de formas alternativas o paralelas, y por último lo que sería el método de mitades partidas. Cuando el instrumento se acerca lo más a 1, indica una alta confiabilidad, mientras que si un instrumento arroja resultados más cercanos al 0, indica una baja confiabilidad. Gracias. Hola, mi nombre es Eric Briceño y quiero hablar sobre los instrumentos que se utilizan en una investigación cuantitativa o con el enfoque cuantitativo. Y los instrumentos, cabe resaltar que ya se hablaron anteriormente, ellos tienen una relación entre sí, debido a que todos los que se aplican deben ser confirmados. Cabe resaltar que su relación se basa en eso, en que uno es aplicado y debe ser nuevamente aplicado para comprobar su veracidad, su confiabilidad en este caso. Tal es el caso del test-retest, que se aplica en un momento y posteriormente se vuelve a aplicar. Y estos resultados me van a determinar la confiabilidad de dicho instrumento. Y todos los que se aplican en el enfoque cuantitativo tienen esa característica, que básicamente la variable se evalúa 2 veces y de esa forma se determina la confiabilidad de dicho instrumento. Allí parte la relación de esto. Y en cuanto al enfoque cuantitativo, ya en conclusión de lo que hemos venido abordando anteriormente, es que son objetos, son hechos que tienen características cuantificables, que son objeto de medición, a diferencia de lo cualitativo, que habla de cualidades. Lo cuantitativo, la investigación cuantitativa, tiene que ver con números, con valoraciones. Esta investigación, cabe resaltar, que debe tener una veracidad, debe tener una certeza de que el instrumento que estoy aplicando es certero. Y es allí donde se aplica lo que es la confiabilidad a través de la verificación del instrumento que utilizamos. Se aplica una vez, se vuelve a aplicar. O en el mismo instrumento se puede evaluar la variable 2 veces, está en 2 mitades, lo que corresponde al instrumento que evalúa lo que es la confiabilidad.